Bien, tengan muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente, ya debido a la pandemia, estamos realizando nuestras reuniones ahora grabadas, así que hasta cuando Dios diga, ya hasta cuando Dios diga vamos a estar así, tanto el día jueves como el día domingo, para poder entregar por medio de este medio la enseñanza, pero sí las reuniones las vamos a seguir haciendo a través de WhatsApp, pero la enseñanza ya previamente grabada. Bien, como es habitual, estamos estudiando el día jueves el libro de los Salmos. Ya estamos en el Salmo número 60. La semana pasada empezamos viendo el versículo 1 al 3 y en el contexto veíamos cómo David muestra acá, ¿no es cierto?, la derrota del pueblo de Israel por alejarse de Dios y por no confiar en Jehová como debieran ser, y cómo las naciones que estaban allá a su alrededor, ¿no?, le atacaron. Y escribe el salmista, ¿no es cierto?, David, este salmo para mostrar el poderío de Dios y para mostrar que Dios aún sigue amando al pueblo de Israel, sigue amando a sus hijos, pese a que muchas veces Israel o nosotros también le damos vuelta a la espalda. Así que de eso se trata en sí este salmo, y ahora vamos a estudiar el versículo número 4 en adelante. Espero terminar hasta el 12, pero si no es así, ahí vamos a ver, depende de la hora. Bien, así que les invito a orar, a que podamos orar y poder aprender de lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. ¿Oramos? Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde, te damos las gracias. Gracias porque nos permite aún seguir enseñando tu palabra, seguir aprendiendo de tu palabra a través de esta señal, Señor. Gracias te damos porque pese a todas las dificultades, aún tu iglesia, un remanente fiel, sigue amándote, sirviéndote, honrándote y queriendo, Señor, congregarse y estudiar allí tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que están viendo esta enseñanza, que tú les guíes, les dirijas, Señor, y seas supliendo tú sus necesidades, tanto espirituales, físicas, a cada uno de ellos. Oramos desde ya por nuestra hermana Sofía también, para que tú sigas obrando ahí en su cuerpo, que está ahí delicado, hospitalizado, Señor, que tú cumplas tus propósitos. Y guíanos ahora en tu palabra, que tú nos ilumines y nos des sabiduría para entender lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos entonces en el versículo número 4, el cual le voy a ir dando lectura. No los voy a leer todos como es habitual, porque no sé hasta cuál voy a llegar, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ir leyendo allí los versículos, ¿ya? Empezamos con el versículo número 4, que dice así en la palabra del Señor: has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Ese es el sentido de lo que estaba ahí David diciendo, ¿no es cierto? David estaba diciendo allí: has dado a los que te temen bandera. ¿Quién? Dios le ha dado bandera. ¿Quién? A los que le temen, en este caso a sus hijos, no al pueblo de Israel, dice que alcen por causa de ¿qué? De la verdad. El concepto de una bandera que estaba queriendo decir acá está conectado, ¿no es cierto?, con la confianza, en este caso que tenía el pueblo de Israel, sobre Dios. Ya sabemos que Israel siempre confió en Dios, pese a que muchas veces le dio vuelta la espalda, pero seguían confiando cada vez más en Jehová Dios. Entonces, alzar bandera significa ese sentido, ¿no?, de ponerla ahí en relación a la confianza que que el pueblo de Israel ha tenido sobre Dios y la victoria, ¿no es cierto?, que Dios ha dado a esta nación. Entonces ese es el sentido de lo que está diciendo acá David, después de toda la derrota que tuvieron, ¿no es cierto?, reconociendo que hay un Dios que lo está viendo, hay un Dios que está allí, y que pese a lo malo que esté pasando a su alrededor, siempre Dios va a decir la última palabra, y Él va a permitir que se levante este estandarte, que se levante esta bandera en honor a Él, sabiendo que Él ha dado la victoria. Ese es el sentido. Si nosotros vamos en esto, en el contexto, ¿no?, de dónde viene esto, alzar bandera, tendríamos que ir al libro de Éxodo, ya es donde ahí se menciona este sentido de alzar la bandera, capítulo 17, ya Éxodo 17 allí en sus Biblias, y versículo 14 al 16. Éxodo 17, 14 al 16, que dice lo siguiente, miren: y Jehová dijo a Moisés:
escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ya ahí está Jehová Nisi, o sea, Dios o Jehová Dios es nuestro estandarte, es nuestra bandera. Ese es el sentido de lo que significa ahí Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Ya? Entonces, cuando David se refiere acá que has dado, dice, a los que te temen, bandera, en este caso a ellos como pueblo de Israel, les dio ese estandarte, esa bandera de Jehová, ¿no es cierto? Es nuestro estandarte, Él va delante de nosotros, es nuestra bandera, es quien nos identifica. Pasando, miren, el versículo número 5, lo que sigue aquí expresando David, dice, para que se libren tus amados, o sea, quien ellos mismos como pueblo de Israel, para que se libren, para que ya puedan tener victoria sobre la batalla, sobre la guerra que se estaba dando ahí. Dice, salva con tu diestra y óyeme. Ese es el rogativo que tenía ahí David, diciéndole a Dios, mira Señor, tu pueblo de Israel está en guerra, están peleando. Es verdad que tuvimos una derrota anteriormente, pero es por no haber reconocido tu victoria, es por no haber reconocido que tú eres el que va delante de nosotros, es por no haber reconocido que tú eres el que debe reinar en nuestras vidas. Y por eso fuimos derrotados, para que pudiésemos darnos cuenta de que tenemos un Dios que va con nosotros, que es nuestro estandarte y que debemos ir siempre de la mano de Él. Muchas veces nos pasa a nosotros los mismos, los hijos de Dios, hoy en día, en pleno siglo XXI. Cuando vamos a enfrentarnos frente a cualquier situación, ¿no es cierto?, en nuestra vida, debemos siempre ir con Dios delante de nosotros. Dios debe ser el que va delante de nosotros para ganar esta batalla, para ganar, ¿no es cierto?, el problema que tal vez estemos pasando. Pero si tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas, olvidándonos de Dios y dejándolo ahí a un lado, obviamente no nos va a ir bien. El pueblo de Israel era así, y se dio cuenta que no debieran bajar esa bandera, sino que debieran ahí tenerla siempre flameando. Jehová Nisi, Él es nuestra bandera. Por eso dice el 5, ¿no es cierto? Para que se libren tus amados nosotros. La palabra hebrea pertenece, ¿no es cierto?, a un lenguaje de poesía acá, de amor. ¿De qué amor? Del amor que tenía Dios hacia el pueblo de Israel. En este caso David apela, ¿no es cierto?, al más fuerte de los vínculos que tenía Israel con Dios, o Dios con Israel, que era el amor que Dios tenía por su pueblo. Hermanos queridos, realmente Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo, pero no por ser el mejor del mundo, sino que dice su palabra porque era el más insignificante, el más pequeño, y aún lo escogió tan solo porque le amaba. Miren, si nosotros vamos a la Escritura, al libro de Primero de Reyes capítulo 10, ¿están ahí ya conmigo? Primera Reyes capítulo 10 y el versículo número 9, ¿ya? 10, 9. Miren, dice lo siguiente. Jehová tu Dios sea bendito. Miren, ¿cómo empieza? Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová, ¿qué dice? Miren, ha amado siempre, ¿a quién? A Israel, y ese es el amor que acude David acá, a ese amor que Dios ha tenido. Por eso dice, para que se libren tus amados, porque David sabía que Dios amaba a Israel, que le amaba a él, al igual como tú y yo sabemos que Dios
nos ama a nosotros, ¿no? Y Él nunca va a querer lo malo para nosotros, todo lo contrario, siempre quiso lo bueno para Israel y siempre va a querer lo mejor para nosotros. Continúa el versículo ahí, miren, dice, a ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Ya, ahí tenemos entonces cómo Dios muestra este amor a quien hacia el pueblo de Israel. Y si nosotros vamos al libro de Segundo de Crónicas, miren, capítulo 13, Segundo de Crónicas, capítulo 13, en el mismo sentido, ¿no? Y versículo número 14, Segundo de Crónicas 13, 14. Segundo de Crónicas 13, 14. Dice, y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y las espaldas por los que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. No, no es ese. Ya, a ver, déjenme ver, me equivoqué al ponerlo. Y el 14, 13. No, me equivoqué. Ya, no importa, ya me equivoqué pero miren, ahora sí, cómo Dios muestra, ¿no es cierto? Como Dios dice que muestra su amor al pueblo de Israel ahí en Primero Reyes, pero también cómo Dios muestra su amor a quien, hacia nosotros, ya hacia los hijos de Dios. Miren, vamos a Primero de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. Ahí en su Biblia. Miren lo que dice. En esto se mostró, ¿qué cosa? El amor de Dios para con nosotros, para contigo y para conmigo, el amor que Él nos tiene, dice. ¿De qué manera? Dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué mayor muestra de amor es esa que Dios ha tenido para con nosotros, para con el mundo? De enviar a su único Hijo a esta tierra para venir a morir por cada uno de nosotros. Es maravilloso como Dios realmente muestra, refleja su amor ahí en el Antiguo Testamento hacia su pueblo escogido, el pueblo de Israel, y ahora, ¿no es cierto?, en esta época y en el tiempo del Nuevo Testamento, a cada uno de los gentiles o judíos que nos hemos convertido a Cristo, ¿no? Cómo Dios muestra su amor enviando ahí a nuestro Señor Jesucristo. Y qué bello, ¿no? Qué bello ver todo aquello. Bien, avanzamos, miren, versículo número 6, ahí en el libro de los Salmos 60, versículo 6. Voy a leer 6, el 7 y el 8, ¿ya? Versículos 6, 7 y 8, para dar después ahí a entender un poco de qué están hablando estos versículos. Miren, dice, Dios ha dicho en su santuario, ya Dios ha dicho ahí en su santuario reflejado figurativamente, ¿no? Yo me alegraré. ¿Qué dijo? Que Dios se iba a alegrar. ¿En qué cosa? Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Acá está mencionando lugares, ¿no es cierto?, geográficos que sí eran reales y que sí existían, ¿ya? Y Dios se iba a alegrar de estos lugares. ¿Pero por qué? Lo vamos a ver un poquito más abajo. Miren lo que sigue diciendo David en el versículo número 7. Mío es Gad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Qué tienen que ver todos estos lugares, no? Todos estos lugares geográficos que aquí Dios menciona, ¿no es cierto? Y en primer lugar, está hablando como
en este caso David está hablando y escribiendo esto, ¿no es cierto?, como un profeta inspirado, ¿ya? Él entendió las palabras que Dios mismo le estaba diciendo. Dios mismo se alegraría, ¿no es cierto?, ahí de su señorío sobre Israel y sobre toda la victoria que el pueblo iba a tener sobre estas regiones. Por eso menciona acá todas estas regiones como Sucot, Siquim, ¿no es cierto?, Manasés, Edom, Moab, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios le iba a dar la victoria al pueblo de Israel sobre estas naciones. Con esta línea, ¿no es cierto?, la siguiente, Dios proclamó la tierra a Israel como un lugar especial. Desde este punto, y de lo que David acá recuerda, es como Dios hizo de una pequeña nación de Israel, un pequeño lugar, expandió, ¿no?, y ensanchó sus estacas, por decirlo así, ¿no?, o sus límites, y empezó a derrotar a todos estos pueblos que menciona acá David. ¿Para qué? Para darle más territorio al pueblo de Israel, para mostrarle ahí al pueblo de Israel que era su Dios, que Él era el que peleaba por medio de ellos, que ellos no tenían que hacer nada, que Él se iba a encargar de todo y que ellos debieran estar ahí tranquilos, porque Él le iba a dar la victoria. La mención especial, ¿no es cierto?, aquí en estos pueblos como Siquem y el valle de Sucot, en Galaad, de Manasés y de Efraín y de Judá, que los menciona, ¿no es cierto?, muestran que Dios no habló de manera simbólica, porque algunos dicen, no, o sea, ahí es un símbolo. No, era algo real, porque eran lugares geográficos que sí existían, ¿no es cierto?, y que el Señor puso a su pueblo ahí en medio de ellos y les ganó la batalla y les entregó todo ese territorio, ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Y es lo que hoy día, al día de hoy, ¿no es cierto?, Dios, Israel, el pueblo, están peleando ahí su territorio que algunos han usurpado, ¿no?, y han querido pensar que es de ellos y todo, pero no, el territorio le pertenece al pueblo de Israel, porque Dios así se lo entregó. Y aquí David lo está mostrando, lo está declarando. Miren, Dios también vio la exaltación de las naciones circunstantes. ¿Por qué? Porque había dos naciones como la de Moab y la de Edom, que eran muy vanidosas, ¿ya? Y que el orgullo le afloraba ahí a flor de piel, diciendo, somos Macanú y todo. Si usted quiere saber de ella, mire, no lo voy a ver ahora, pero si va al libro de Abdías y lee todo el capítulo 3, ahí le va a hablar de estas naciones, ¿no? Solamente un versículo quiero hablar, pero de Isaías, miren, en el libro de Isaías, capítulo 16, 6. Isaías 16, 6, en donde habla, ¿no es cierto?, del orgullo y cómo estas naciones se creían las mejores del mundo, ya como hoy en día tal vez comparada con alguna potencia mundial que se crea la mejor del mundo. Bueno, cómo Dios hirió, ¿no es cierto?, a estas naciones, cómo Dios, por creerse las mejores del mundo, cómo Dios hizo, las destruyó, y hasta ahí llegó su orgullo. Por eso dice acá el versículo número 8, ¿no? Miren, dice, Moab, vasija para lavarme. O sea, Moab, esta ciudad que ha querido y ha dicho que es pomposa y que es muy mejor que todas, bueno, va a ser mi vasija para lavarme en forma figurada. O sea que su orgullo iba a llegar hasta ahí y que venía la derrota para ellos. Y la otra, y sobre Edom dice, echaré mi calzado. O sea, tan macanuda se cree en estos lugares que yo los voy a destruir. Mira, ¿qué dice ahí Isaías 16:6, a donde quería llevarles? Dice, hemos oído la soberbia, miren, ¿de quién? De Moab. Muy grandes son sus soberbias, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Así eran estos pueblos, arrogantes, como dice allí, eran soberbios, ¿no? Y Dios les quitó la soberbia, la arrogancia, y le dio su territorio. ¿A quién? A su pueblo escogido.
Hermanos, tal vez nosotros nos rodeamos con personas arrogantes, soberbias, que nos miran en menos tal vez, o nos miran por medio del hombro, pero eso debemos dejárselo al Señor. Así como Israel aprendió a dejarle a Dios, a Jehová su Dios, todo el triunfo, y ellos solamente actuaron y hicieron lo que Dios les pidió hacer, así debe ser también con nosotros. Tal vez hay muchos al lado nuestro que nos menosprecian, son arrogantes, son altivos, pero no importa. Mayor es el que está con nosotros, Dios está con nosotros. Y en Él tenemos nosotros, ¿qué cosa? La victoria para ganar, para triunfar. Solamente debemos aprender a esperar en Él, en el tiempo de Él, no en nuestro tiempo, sino que el tiempo de Él. Y Él va a dar la victoria para que podamos salir adelante. Mira, versículo número 9, qué bien, creo que voy a alcanzar a terminar los 12. Sí, los voy a terminar, ya, porque me quedan 10 minutos, así que los vamos a terminar. Miren, Salmo 60, entonces, ahí en su palabra, versículo número 9 al 12. Dice así, miren. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? Pregunta, ¿no? ¿Quién me va a llevar a esta ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿Quién me va a llevar a este lugar en donde se creen ellos orgullosos? ¿Y acá? ¿Alguien? Sigue preguntando, versículo 10. ¿No serás tú, oh Dios? David, ¿no? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Por qué? Recuerden que anteriormente vimos la semana pasada que Dios lo había desechado. ¿Por qué? Porque ellos habían perdido la confianza en Él y no estaban depositando su confianza en Él. Por eso Dios les tuvo que mostrar con derrota que Él es el único Dios que merece la gloria y la honra. Por eso dice David, es mi bandera, ahora es mi estandarte. Y acá, ¿no es cierto? Dice el versículo 10, ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? Pero ahora que aprendieron la lección, se acercaron a Dios y Dios le estaba dando la victoria, ¿no? Dice, y no salías con nosotros, en el fondo decía David, a la batalla, y por eso nos vencieron y por eso nos ganaron, porque tú te quedaste allá y fuimos solos. Y es verdad que pasó eso, pero no porque Dios lo haya dejado solo, es porque ellos se alejaron de Dios, porque ellos se creyeron macanudos y dijeron, no, con nuestra fuerza, con nuestro poder, vamos a vencer a nuestros enemigos, pero fracasaron. Hermanos queridos, nosotros no podemos hacer nada por medio de nuestra fuerza. Todo lo que tú y yo podemos hacer es por medio de lo que Dios nos permite hacer. Y debemos siempre estar ahí atentos a lo que Dios espera y quiere de cada uno de nosotros. Miren, dice ahí, oh Dios, con nuestros ejércitos. ¿Por qué? ¿Por qué tú no saliste, Señor, con nuestro ejército? Versículo 11, danos socorro contra el enemigo. Ahí pide David, ¿no es cierto? Dice, ahora, Señor, que entendemos, danos socorro contra nuestro enemigo. Al igual que tú y yo tal vez hoy, ¿no? Señor, ahora que entiendo que yo por mí mismo no puedo hacer nada, por mí mismo no voy a tener victoria, pero Señor, ahora dame socorro, ahora sí quiero seguir confiando en ti, quiero tener plena seguridad que contigo puedo hacer todas las cosas, pero lejos de ti, sin ti, no me va a ir bien, al igual como el pueblo de Israel. Y dice, miren, porque vana es la ayuda de ¿quién? De los hombres. Es verdad, es vana la ayuda de los hombres. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios hemos confiado más en los hombres que confiar en Dios? Que cuando tú y cuando yo tenemos problemas hemos acudido a los hombres antes de acudir a ¿quién? A nuestro Dios. Cuando vemos que tal vez está todo poniéndose gris, oscuro en medio de nuestra vida en diferentes áreas, ¿a quién acudes? ¿A quién acudo yo? ¿A quién acudimos? Debemos acudir a Dios, no seamos como el pueblo de Israel, que cuando ellos se creían macanudos, no acudieron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Les mandó la derrota. Hermanos queridos, tú y yo somos hijos de un Dios que nos ama, al igual como ama al pueblo de Israel, es verdad. Pero Dios quiere ver en mí y en ti que mi confianza y tu confianza está plena, depositada en Él. Que tú no puedes hacer nada sin Él, que yo no puedo hacer nada sin Él. Y ahí es donde Dios nos da la victoria, cuando vea mi corazón
que realmente está entregado a Él y que sin Él nada soy, Dios va a poder ayudarnos. Y no que acudamos primero a los hombres, no, y que ellos nos puedan ayudar en diferentes áreas, no. Dios es verdad que puede usar a hombres, pero Dios es el que lo hace, no que yo consiga el favor de alguien porque soy yo, no. Dios siempre adelante. Y mira, versículo número 12 dice, en Dios haremos, ¿qué cosa? Proezas, haremos en Dios. No, ya basta, yo no soy el que voy a hacer las proezas. No van a ser ustedes los hombres los que van a hacer las proezas. Dios es quien va a hacer proezas, dice, y Él hollará a nuestros enemigos, Él va a echar a nuestros enemigos, y ya lo estaban viendo con todas estas naciones que estaban a su alrededor, ¿no? Y que Dios les entregó el territorio para que ellos pudieran habitar allí. Bueno, es así Dios contigo y también conmigo. En Dios podemos hacer muchas proezas. Dios va a alejar a nuestros enemigos. Esos enemigos que tú tienes, los enemigos que yo tengo, Dios los va a alejar. Cuando yo deposite mi vida en Él, cuando yo confíe en Él y cuando yo le diga, Señor, tú tienes que hacerlo y no yo. David entendió que le tocaba a Israel ir a la guerra o a la pelea y pasivamente ver cómo Dios, ¿no es cierto?, iba a obrar e iba a actuar. Su pelea a través de Dios sería valiente y esforzada, y en ellos verían cómo Dios pisoteaba a todos sus enemigos. Este salmo comenzó, hermanos queridos, con la derrota, pero finaliza con una victoria. Empezó con una derrota, ahí el versículo 1 en adelante, ¿no? Porque Israel dejó de confiar en Dios y ellos se creyeron macanudos y iban en sus propias fuerzas y derrotaron. Y termina ahora con victoria, reconociendo que sin Dios no pueden hacer nada, que sin Jehová Nissi, nuestro estandarte, no podían hacer nada y que necesitaban a cada instante de Dios. Y termina en victoria porque Dios echó a sus enemigos y le entregó esa tierra por heredad. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos queridos? Si ya tenemos aquí plasmada en la palabra de Dios lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Tenemos plasmada en la palabra de Dios lo correcto, lo bueno, lo malo. ¿Y cómo podemos tener victoria? No en nuestra fuerza, sino que en las fuerzas de Dios. Tenemos, hermanos queridos, que seguir confiando más que nunca en Dios y entregarle a Él tus problemas, mis problemas, nuestros problemas, y que Él vaya adelante como nuestro estandarte, librándonos de las batallas que van a venir por delante, en la fuerza de Él, en el poder de Él, en la victoria de Él. Que Dios pueda ir delante de ti y delante de nosotros como Jehová Nissi, como nuestro estandarte, para que el día de mañana, cuando vengan los problemas, vengan las dificultades, Él despeje el camino y pueda así Él ser glorificado en tu vida y en mi vida. No olvidar nunca, hermanos, que debe llevar toda gloria y toda honra es nuestro Señor. Oramos. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde y te damos las gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este salmo que tú nos permites estudiar, Señor, y por esta gran lección que nos das a través de él, de entender y comprender que separados de ti nada somos y que tú quieres ser nuestro estandarte, quien va delante de nosotros para ganar las batallas, las dificultades y los problemas que podamos tener por delante. Ayúdanos a entender y comprender lo bueno que eres tú y poder saber que tú siempre quieres lo mejor para nuestras vidas. Dios amado, te alabo, te bendigo y dejo todo en tus manos, sabiendo que tú siempre quieres lo mejor para nuestras vidas.
Bendice a mis hermanos, Señor, y a los amigos que tal vez pueden ver esta enseñanza. Te lo pido y te lo ruego, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, Dios mediante, a través de este medio, vamos a seguir enseñando la palabra del Señor, hasta cuando nuevamente el Señor diga, ok, se abren las puertas de la iglesia y poder estar nuevamente gozosos de estar congregados y vernos con los hermanos. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes.